Bienvenidas y bienvenidos a la sesión o todos coludos o todos rabones de la estrategia Aprende en Casa. Soy la maestra Nancy Castillo López y los acompañaré en el camino hacia el logro de sus aprendizajes. Para reducir los contagios por COVID-19 es importante seguir con las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y mantener la sana distancia. Solo así lograremos poner un freno a la propagación del virus. Recuerden, si me cuido yo, cuido a las y los demás. El propósito de la sesión es comprender la importancia del principio de legalidad en la organización social y política de un país democrático. Registren dudas, inquietudes o dificultades que surjan a lo largo de la sesión. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o al reflexionar en torno a lo expuesto aquí, ya que realizarán un collage para promover la cultura de la legalidad. Alisten sus materiales. No olviden lavarse las manos antes y después de trabajar con ellos. Necesitarán su libro de texto por si requieren hacer alguna consulta, su cuaderno u hojas blancas y un lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de ideas clave, preguntas y reflexiones. Tengan a la mano revistas, periódicos y otros materiales como estambre, retazos de tela, sopa o plastilina. Para quienes tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Imagino que les gustan mucho los relatos, pues desde pequeños nos gusta contar o narrar anécdotas e historias y que nos las cuenten. Veamos y escuchemos Una tarde en el parque. Reflexionen si alguna de las situaciones que aparecen en el video las han visto en la vida real. En casa de Valentina, todos los miembros de la familia tienen responsabilidades que cumplir. Así ha sido siempre. Cuando ella era pequeña, debía echar su ropa sucia dentro del bote, mantener ordenada su habitación y poner la mesa. Conforme fue creciendo, sus deberes en casa aumentaron. Hoy tiene 11 años y, entre otras cosas, acompaña a su mamá al supermercado, saca la basura y ayuda a Carmela, su hermana mayor, a hacer la limpieza. Otra de sus responsabilidades consiste en sacar a pasear a Rufo, la mascota de la familia. Rufo es un perro grande y peludo al que todos quieren. Es muy activo y juguetón. Valentina acostumbra llevarlo a un parque cercano. Allá hay una zona especial para perros. Es un espacio amplio, rodeado de una valla metálica y cubierto con grava roja. Cierta tarde, Valentina llegó con Rufo al parque y, como de costumbre, se dirigió a la zona especial para perros. Al llegar, se encontró con un letrero que decía: por remodelación, esta sección del parque se encuentra temporalmente cerrada. Disculpe las molestias que ello le ocasiona. A Valentina la noticia la dejó muy molesta. Tampoco Rufo estaba contento, pues disfrutaba mucho corriendo y conviviendo con otros perros en ese lugar. La niña pensó que lo mejor era regresar a casa y volver otro día. Sin embargo, pensó que no era justo para su mascota, quien tiraba de la correa indicando que deseaba ponerse a jugar. Valentina decidió entonces adentrarse en el parque y quitarle la correa a Rufo para que paseara un rato por los alrededores. Ella sabía que tal cosa estaba prohibida por el reglamento del parque. Fuera de la zona especial para perros, no estaba permitido que las mascotas estuvieran sin collar y sin correa. Sin embargo, a esa hora aquel jardín estaba casi desierto, así que ella pensó que nadie lo notaría. Con mucho cuidado, le quitó la correa a Rufo, quien, al sentirse liberado, corrió alegremente alrededor de Valentina. ¿Crees que Valentina hizo bien en quitarle la correa a Rufo? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido a tu casa o dejarías que tu perro anduviera libre? Valentina no respetó las normas y tal vez haya consecuencias. Para descubrirlo, sigamos con el cuento. Ojalá que Rufo se porte bien. Rufo se dirigió hacia un seto de flores y saltó dentro. Su ama le gritó que saliera de allí, que estaba maltratando a los alcatraces, pero él no hizo ningún caso. Minutos después, fue hasta donde se encontraba un niño pequeño con su mamá y lo saludó con un ladrido. El problema fue que el pequeño pensó que Rufo lo iba a atacar y dio un salto atrás,
tirando al suelo la bola de helado que se estaba comiendo. No contento con eso, Rufo pasó como una centella al lado de una pareja de señoras mayores y estuvo a punto de que una de ellas cayera al suelo. De allí fue a meterse a un charco de lodo. Rufo estuvo corriendo por todo el parque, provocando toda clase de estropicios, hasta que se cansó y regresó con Valentina. Sin embargo, también llegó el vigilante, quien regañó a la niña por haber desobedecido el reglamento. Valentina bajó la mirada y prometió no volver a hacerlo. Estaba muy apenada, pero no era la única. También Rufo lucía avergonzado. Su pelaje se encontraba cubierto de barro, hojas y ramitas. También tenía una flor roja en la cabeza como si se hubiera puesto un moño. ¿Les parece correcto que Valentina haya dejado libre a su perro en el parque a pesar de saber que no debía? Yo considero que no, porque el haber dejado libre a su perro en una zona donde no está permitido puede tener consecuencias negativas para otros. ¿Por qué no recoger las heces de una mascota en la banqueta, cruzar a la mitad de la calle, fumar en interiores o pisar el pasto cuando se pide que no se haga pueden ser actos no permitidos? Tal vez algunas y algunos de ustedes piensen que en ciertos casos las acciones descritas se pueden llevar a cabo sin problema, pues no se daña nada ni a nadie, pero no es así. Las acciones contravienen acuerdos entre un grupo que se preocupa por procurar una sana convivencia. Seguramente ya han reflexionado varias veces en lo que pasaría si no existieran acuerdos y reglas en el hogar, la escuela y la colonia, ¿verdad? Quizá concluyeron que la coexistencia o convivencia en la familia, la comunidad escolar o la localidad se dificultaría. Tal vez se viviría al borde del caos. Pero, ¿cómo no llegar a él procurando la legalidad? ¿Han oído el término? ¿Saben a qué se refiere? Escuchemos qué nos dice al respecto la siguiente cápsula. Anoten los aspectos que les parezcan más relevantes para comprender a qué se refiere la legalidad. Hola amigas y amigos, yo soy Ireri. En esta cápsula vamos a reconocer el valor de la legalidad. ¿Sabes qué significa? Te voy a dar unas pistas. La legalidad está muy relacionada con otros valores como la igualdad, la paz, la civilidad y la justicia. Segunda pista. ¿Te imaginas qué pasaría si no existieran las normas y las leyes? Cada quien haría lo que quisiera, ¿verdad? Ahora bien, el valor de la legalidad significa reconocer las leyes y respetarlas. En el video se nos dan pistas para comprender el término. ¿Ubicaron la primera? Claro, es su relación con valores como igualdad, paz, civilidad y justicia. Ustedes están ya muy familiarizados con los conceptos de paz e igualdad y de seguro les es fácil comprender su relación con la legalidad. Sí, están en lo correcto. Mediante la legalidad se promueve el rechazo a la resolución violenta de los conflictos y a la desigualdad y la discriminación. ¿Cómo se da esto? Pues porque para que haya legalidad es necesario que existan leyes y normas. He aquí la segunda pista. Pero no cualquier tipo de leyes y normas, sino aquellas que emanen o surjan como resultado de un pacto entre ciudadanos y gobernantes, es decir, que los representantes del pueblo, diputados y senadores que fueron elegidos por las personas que conforman una sociedad a través del voto o ejercicio democrático, busquen crear leyes que permitan la sana convivencia y que además sean justas y equitativas. Reglas, normas y leyes que se apliquen y que contemplen los mismos derechos para todas y todos. Solo así se podrá vivir en armonía, pues las personas que conforman una sociedad determinada no estarán inconformes de acceder a los mismos derechos, porque las oportunidades de estudiar, tener acceso a la salud, a un trabajo bien remunerado, entre otras, serán las mismas para todas y todos, sin distinción de edad, sexo, religión, condiciones de salud, etc. Vayamos a un ejemplo.
Durante esta pandemia, todas y todos tendremos acceso a la vacuna que nos proteja contra la COVID-19, sin importar nuestra entidad federativa de residencia, condición económica, preferencia sexual, ideología. Esto dará tranquilidad a la población y evitará disturbios. En cuanto a la justicia, recordarán que esta se refiere a procurar o dar a cada quien lo suyo. La justicia es un valor y una virtud que todas y todos debemos cultivar y que adquirimos desde casa, porque es ahí donde nos encontramos por primera vez con normas o reglas que hay que seguir y respetar, pues nos facilitan el convivir. ¿Recordaron algunas? Una pista más que se nos da en el video es que el término legalidad también se asocia a los conceptos norma y ley. Pero finalmente, lo importante es que la legalidad, además de referirse a reconocer normas y leyes, también lo hace a respetarlas. Por ello, se relaciona con la civilidad, el respeto y cumplimiento de las normas impuestas por la sociedad. Por ejemplo, en el país no existe una ley que justifique privar de la vida a otra persona. Por el contrario, quien lo hace comete el delito de homicidio y será sancionado por el Código Penal de la entidad donde se cometa el ilícito. Algunas de las leyes describen conductas que son constitutivas de delitos o infracciones, y quien realiza un acto que se encuentra contenido en una ley como delito será acreedor o acreedora a una sanción. Pero las leyes no solo contemplan derechos o delitos, sino también obligaciones, tanto de las ciudadanas y ciudadanos como de las y los gobernantes. Para que una sociedad pueda funcionar, todas y todos sus integrantes deben contribuir a su mantenimiento. Por ejemplo, es obligación de los ciudadanos y los gobernantes pagar impuestos, ya que con estos se realizan obras de infraestructura urbana, bacheo de vialidades, alumbrado público, mantenimiento de parques o jardines, entre otros, y si alguien no los paga, será sancionado con el pago de recargos. Entonces, la legalidad se refiere a que cualquier conducta que llevemos a cabo en el ámbito público, es decir, como integrante de la sociedad, debe estar respaldada por una norma o ley establecidas para garantizar los derechos humanos. En México, como en otros países democráticos, las bases de la legalidad se establecen en un gran número de leyes que resguardan los derechos humanos. La primera de ellas y la más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ella emanan todas las demás leyes de nuestro país. Por eso es muy importante conocer las leyes y entender la estructura del sistema legal. Como pueden darse cuenta en el esquema que se proyecta, en la cúspide de la pirámide está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es la ley de mayor rango en México. Junto a ella están los tratados internacionales, aquellos acuerdos que México ha suscrito con organismos como la Organización de las Naciones Unidas. Al sistema legal también lo integran leyes que son de aplicación para toda la República Mexicana y se denominan leyes federales. Pero también hay otras leyes que solo se aplican en alguna entidad federativa o municipio, a las que se les llama leyes locales. De la Constitución emanan las leyes secundarias. Por ejemplo, si hablamos del Estado de Sonora, encontraremos que existe la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, la cual aplica únicamente para esa entidad federativa. Los reglamentos son leyes de menor rango y que aplican para un municipio en particular. Por ejemplo, si continuamos hablando del Estado de Sonora, existe el Reglamento Interior del Cabildo de San Luis Río Colorado, Sonora, que tiene aplicabilidad solamente para ese municipio. Como pudieron observar, en el primer mapa se iluminó todo el territorio, ya que las leyes federales y la Constitución se aplican en todos y cada uno de los estados integrantes de la República Mexicana. Mientras que en los otros dos mapas se señalaron
el estado o el municipio donde se aplican leyes de menor rango o locales. Veamos y escuchemos lo que se explica a continuación, pues reforzará los conceptos de leyes locales y federales. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes. En México tenemos un régimen republicano porque el jefe de Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección y está sometido al escrutinio público. También existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una república. Tal es el caso de la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal tiene la misión de velar por la aplicación de las leyes y lo representa el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Estatal tiene también la misión de velar por la aplicación de las leyes estatales y lo personifica el gobernador de cada estado. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Por último, el Poder Judicial es el órgano responsable de impartir justicia y vigilar que se cumplan las citadas leyes. En nuestro país contamos con leyes federales y estatales. Las federales son aplicadas en todo el país y las estatales rigen solo el estado que las emitió. Por su parte, las constituciones estatales integran las leyes propias de cada estado y básicamente retoman lo establecido en la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por tanto, en el estado de Querétaro, se promulgó y entró en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a partir del año 2012. Seguro que al escuchar la explicación han comprendido mejor cómo se expresa el principio de legalidad en la organización política de un país como el nuestro. Hagamos un alto para hablar ahora de los tratados internacionales. Como recordarán, dijimos que estos están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿qué son y cómo se crean? Esta definición se encuentra contenida en el artículo 2 de la Convención de Viena de 1969, que estipula que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Dicho en palabras más sencillas, es un acuerdo que firman algunos países entre sí en el cual se comprometen a velar, entre otras cosas, por la defensa y el respeto a los derechos humanos de sus connacionales. Entonces, cuando México firma un tratado internacional con otro u otros países, se compromete a incluir en las leyes mexicanas lo acordado en dicho tratado. La Organización de las Naciones Unidas hace valer estos tratados a través de diversos organismos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión sobre la Condición de la Mujer, el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Corte Penal Internacional. En México existen instituciones que se encargan de la protección y defensa de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de las entidades federativas, a través de las agencias del Ministerio Público y sus centros de atención a víctimas. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entre muchas otras, se encargan de proteger y defender los derechos humanos. Para conocer un poco más de estos organismos internacionales, vamos a ver y escuchar el siguiente video. Algunas de las organizaciones internacionales no gubernamentales
defensores de los derechos humanos son: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en el año 1945 con el objetivo de colaborar en pro de la paz y promover soluciones a los conflictos entre países. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene por objetivo construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una organización sin fines de lucro que opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. Human Rights Watch es una organización internacional sin fines de lucro. Su misión es defender la dignidad humana y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todos, en espacios como la política, la justicia y de los diferentes gobiernos de los países integrantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se creó en 1948 y se dedica a construir un futuro más saludable. Promueve y garantiza que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud. Como pudieron ver y escuchar, los gobiernos de México y de muchos países del mundo protegen y defienden los derechos humanos de las personas. Y esto no sería posible sin la existencia de normas y leyes en las cuales se plasman los derechos y obligaciones de los individuos y de sus gobernantes. Es importante que conozcamos las leyes que nos amparan y respaldan en caso de ser víctimas de un delito o de violación de nuestros derechos humanos. Por ello, les recomiendo que lean los primeros 24 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ellos están consagrados los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Elaboren un esquema en el que anoten los organismos a nivel nacional e internacional que se encargan de velar y proteger los derechos humanos. Pueden apoyarse en el ejemplo que aparece en pantalla. En una columna anotan los organismos nacionales y en la otra los organismos internacionales. Estamos llegando al final del programa. Es hora de pensar en la creación de su collage. En él deben plasmar imágenes o recortes de objetos o situaciones que tengan que ver con la legalidad. Pueden utilizar recortes de las revistas o periódicos que les mencioné al principio, o incluso algún otro tipo de materiales como cartón, estambre, sopa o trozos de tela. El límite es su creatividad. En su collage deben promover el conocimiento de las normas que nos regulan, el respeto a las normas y leyes, el rechazo y denuncia de los actos que no son legales y el respeto a los derechos humanos. Aquellos a quienes les gusta el cine y disfrutan de las películas clásicas pueden ver En el nombre del padre, del director Jim Sheridan de 1993, y Justicia para todos, del director Norman Jewison de 1979. También pueden ahondar su conocimiento acerca de la legalidad con la lectura de su libro de texto y los materiales que en él les recomienden. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Aún queda mucho por reflexionar y aprender, así que nos vemos pronto en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.